Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenido a tu horóscopo esta semana aquí en el Tarot de Carles. Feliz de vernos y de reencontrarnos. Suscríbete que viene mañana. Mañana viene un especial astrológico que me causa mucha emoción. Tenía que salir hoy, pero no puede cruzarse con el horóscopo porque si no YouTube es medio necio. Pero mañana voy a hablar de un aspecto astrológico que no se ve como que en millones de años, el cual he estado investigando para traducirlo de una manera muy bonita, que es la canasta Everbolt. Entonces no te lo pierdas, porque acuérdate que a mí me gusta educar con los especiales astrológicos y sobre todo darte ese tip para que lo puedas aprovechar. Tu palabra clave esta semana, mi adorado Géminis, belleza. Saludando a mi Géminis favorito, mi hermoso Darío, porque estaba hablando ahorita con mi comadre, con una de mis comadres, porque ahora tengo dos. Con mi comadre me dijo, salúdame, yo ya grabé tu signo, así que no puedo. Pero bueno, a mi esposo, vamos a saludar a mi esposo. Que pasó de los 12 signos porque él es el que lo edita. Vamos a ver el número de la semana. Y por supuesto que los saludo a todos ustedes, que son unas bellezas de geminiano. Y que además, el próximo 23 de julio, el regente por fin se les pone directo. Oye, cuéntenme en comentarios, ¿les pegó mucho este Mercurio? Bueno, salvada la tragedia, ¿no? Que no tuvo nada que ver Mercurio ahí, por cierto. Número 3, creatividad. Hay que trabajar la creatividad que se vuelve a encender ahorita cuando Mercurio se ponga directo en el signo de Cáncer. Así que vayan a completar proyectos que dejaron. Todo eso que revisaron mientras Mercurio estuvo retrógrado, que estaban revisando detallitos aquí, revisando detallitos allá, retómenlo a partir del lunes 27, para que entonces todos esos proyectos bonitos puedan ver la luz. ¿Qué va a pasar esta semana en la vida de Géminis? Esto es del 19 al 24 de julio, al 25, 19 al 25 de julio. Ok, aquí, ¿qué va a pasar? Va a pasar un cambio sorpresivo, repentino, favorable y transformador. Hay una situación esta semana que va a cambiar. Tienes que asumir. ¿Y qué tienes que hacer tú? Asumir el riesgo y la valentía para comenzar ese cambio. Tú tienes que ser el agente de cambio para que tu situación o lo que te está rodeando te empiece a favorecer. ¿Cómo? No sé, tienes que buscar y observar en qué contexto estás, porque estás a punto de que se te cumpla una meta importante o que recibas algo que has estado esperando por parte del universo, pero que para que termine de manifestarse es importante asumir el riesgo y accionar. Que tu fe sea el acompañante de la semana. Puede venir una mudanza, por cierto, puede venir un cambio de creencia, una creencia que tú tenías muy arraigada, que tú sentías como muy verdadera, cambia y ya no lo vas a ver de la misma manera. También es importante que tengas ese aplomo de ser tú el que inicia, el que propone, el que se lanza, el que dice, ¿ok? Porque es una semana que se ve muy activa para ti. Tienes a la rueda de la fortuna y a la muerte. La rueda de la fortuna es lo imprevisto, lo que se va moviendo. Y Urano, que es el correspondiente de los cambios y las sorpresas que tú estás viendo acá, pertenece a la canasta que se está perfeccionando estos días. Entonces, ponte las pilas, haz algo, lo que sea, pero haz algo. Mínima acción inspirada, mínima. Con este aspecto que se perfecciona, se amplifica. Entonces, haz lo que sea, pero hazlo. Tu salud, fertilidad activa, cuidado con una cosa. Bueno, no, por aquí no hay nada que hacer. Pero fertilidad muy activa para los geminianos. Los geminianos van a estar fértiles y las mujeres del signo, es una buena semana para que te hagas tratamientos estéticos, es una buena semana para que te hagas tratamientos faciales. Los cortes de cabello a mí me gustan más con las lunas y creo que esta semana tenemos creciente. Sí, porque estamos caminando para la luna nueva. Entonces el cabello crece más rápido si te gusta, si nos movemos con las lunas, si te quieres cortar el cabello.
¿Qué más? En salud, bienestar, sensación de bienestar, energía que se restituye, recuperaciones, recuperación de la belleza, no porque esté feo, sino porque acuérdate que la belleza no es algo que tiene que ver con el externo. La belleza es para mí, ¿no? Y ojalá si te gusta puedes compartir este concepto conmigo. La belleza es un estado de ánimo, es una cosa que uno irradia, es un asunto de energía. Y tú vas a estar recuperando eso esta semana. El dinero de Géminis, el diablo. El diablo es buenísimo en el dinero porque habla de dinero extra que llega a la vida del nativo. Dinero que va a llegar, exceso de trabajo, que se recompensa y se paga. Los que están buscando trabajo, por ejemplo, a lo mejor no consigues algo necesariamente formal, pero lo que consigues te va a dar más dinero de lo que tú te habías imaginado. Es temporal, sí, probablemente, pero es dinerito que entra fácil, puede ser. No necesariamente fácil, a lo mejor te toca trabajar mucho, pero te toca una gran cantidad de dinero. Trabajadores y emprendedores, esta es una carta de mucho trabajo, esta es una carta de estar ocupado, esta es una carta de sentirte como abrumado de tanta carga. Pero lo bueno del diablo en esta posición es que sí, te sientes preso, te sientes atrapado, te sientes trabajando mucho, te sientes cansado, pero la remuneración económica es acorde al esfuerzo. Entonces, concéntrense ahí en esa parte. El amor de Géminis, el carro, viaje que se hace juntos, viaje que se hace en familia o pareja. Mudanza, definitivamente. Hay algunos Géminis, no el mío, porque ya nos acabamos de mudar, pero hay unos Géminis que se van a estar mudando, Géminis que van a estar hablando de mudanza, también, o de remodelación de la casa, se va a estar hablando de algo que se remodela, algo que se cambia en el hogar para el bien y el bienestar del hogar. Otros van a estar viajando, van a estar hablando de cambiar el carro, por cierto, de cambiar el vehículo. Van a haber opciones, o puede que te llegue una oferta que bien vale la pena aceptar en un tema del cambio del vehículo, los que están en pareja, los que están en familia. Los que están solteros, ábrete al amor, porque puede llegar alguien a tu ciudad nuevo, o tú en un viaje conoces a una persona que te va a mover el mundo. O por fin, si llevas mucho rato en un tira y encoge, ¿saben qué es tira y encoge? Que es como un pasito para adelante y dos para atrás con alguien. Que sí somos pero no somos, pero me manda una señal pero después me la quita. Ahí puede estar hablando de que se termina de concretar esta semana, de que por fin como que ya se concreta definitivamente la relación esta semana. El anclaje de Géminis. Ustedes se ven iniciando la fe, lo que hablé de la fe. La fe me lleva al éxito. La fe me lleva al éxito. ¿La fe en qué? En ti, mi amor. En ti y solamente en ti. Que sea tu fe la que te sostenga y te lleve al éxito esta semana. La fe me lleva al éxito. El anclaje, para los que me están viendo por primera vez, es una frase que escribimos en los comentarios para que se nos cumpla. Porque cuando se mueven los dedos, la orden va directa al cerebro. La fe me lleva al éxito. Chamuel te escribe, te dice: una revelación repentina que ofrece libertad. Rompe la procrastinación y abraza las oportunidades que traen los cambios. Fíjate que vuelve a hablar de cambios. Algo cambia en la vida de los Géminis esta semana y cambia para bien. Yo les doy un beso grande y nos vemos pronto por aquí.